Bueno, hola a todos de nuevo, mi nombre es Íñigo Iri, bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a hablar ahora sobre ecografía de nervios en miembro superior y vamos a empezar conociendo una anatomía de los distintos nervios. El primer nervio por el que vamos a empezar va a ser el nervio mediano y para comprender luego la patología es fundamental siempre conocer la anatomía y los nervios no son una excepción y mucho más con los nuevos aparatos de ecografía que tenemos que permiten ya unas resoluciones y una capacidad de ver unas imágenes de nervios muy finas y muy precisas, y eso nos obliga a reinventarnos y a volver a estudiar de nuevo la anatomía más ya en detalle. Sin más, vamos a empezar con la charla. Vamos a recordar un poquito el nervio mediano, que su origen es en el plexo braquial y tiene participación de todas las raíces cervicales desde C5 a T1. Está formado por, aquí veis el nervio mediano, y está formado por la unión de los cordones lateral y medial del plexo braquial. Bueno, pues según va descendiendo, se va a posicionar y usamos la referencia de la arteria axilar. Y concretamente va a situarse justo superficial a la arteria axilar, por delante de la misma. Va a descender por el brazo siempre relacionado con la arteria axilar, ¿vale? Y va a estar a nivel del codo, va a pasar por debajo de ese osteofito que se puede formar ahí en un 1% de los pacientes, humeral supracondilar, que es el ligamento de Struders. Y este es un punto que puede ser de potencial patología en caso de que esto exista, porque pasa justo por debajo de él, junto con la arteria axilar. Que aquí ya se llama braquial, perdón. Aquí junto a la arteria braquial. A este nivel, a nivel del brazo, se va a colocar entre el braquial y el bíceps. Aquí está el bíceps, aquí abajo está el braquial, y entre ambos es donde va a estar el nervio mediano junto con la arteria braquial. Si vamos a estudiar los nervios con la ecografía, yo recomiendo siempre empezar en un corte que sea fácil de distinguir en todos los pacientes y que podamos siempre, lo más sencillo posible, en cualquier tipo de paciente, reconocer los nervios en un punto siempre el mismo. Y ese corte, sin duda, para mí, mi gusto por lo menos en lo que es nervios de miembro superior, es este de aquí, es a nivel de la paleta humeral. A nivel de este corte, si ponemos la sonda en la flexura del codo, en eje transversal, tenemos que buscar el contorno del cóndilo humeral y de la tróclea y intentar ver esta articulación lo mejor posible con su cartílago, y sabemos que estamos al nivel que yo os estoy diciendo. En este corte vamos a poder reconocer una serie de músculos. El primero y más fácil de reconocer va a ser este músculo triangular justo puesto encima de la pared humeral, que es el músculo braquial, con esta forma triangular. Aquí podéis pensar que es el bíceps, no, el bíceps es tendón, estamos ya más distales. El bíceps, la masa muscular está de aquí, y ya aquí ya no queda músculo y solo queda el tendón, que está aquí a nivel superficial. El músculo que vamos a encontrarnos aquí es el músculo braquial, ¿de acuerdo? Entonces hay otros dos músculos importantes que son a nivel medial el pronador redondo, y entre braquial y pronador redondo, en este plano fascial que tenemos aquí, vamos a poder distinguir al nervio mediano, que si os fijáis todavía sigue acompañando a la arteria braquial. Y desde el braquial ya hacia la zona lateral tenemos otra masa muscular grande, que es el braquiorradial. Y entre braquial y braquiorradial, en este plano fascial de aquí, vamos a encontrarnos con el nervio radial. Si os fijáis en esta imagen, parece como que hay tres nervios hipoecoicos en este plano fascial que hay aquí, y esto es porque aquí el nervio radial ya está dividiendo en varias ramas. Si siguiéramos estas ramas un poquito más proximales, probablemente veamos cómo, bueno, probablemente no, vamos a ver cómo se juntan en el nervio radial, ¿de acuerdo? Aquí ya está saltando varias ramas, concretamente va a soltar la rama superficial, la rama profunda, y esta rama que está soltando probablemente sea una rama para el músculo braquiorradial, ¿vale? Pero me interesa sobre todo quedaros con esta idea de que en este corte vamos a tener de golpe y porrazo ya localizados dos de los tres nervios del miembro superior. Bien, entonces una vez que hemos localizado el nervio mediano, que es el que nos ocupa ahora, pues desde este punto podemos seguirlo o proximalmente o distalmente. Vamos a seguirlos proximalmente y vamos a ver qué pasa. Volvemos al punto inicial. Hemos localizado aquí entre braquial y pronador redondo el nervio mediano, ¿vale? Estamos en la zona medial y vamos a seguirlo proximalmente. Para ello tenemos que pedirle al paciente que se tumbe. Si vamos a hacer un estudio detenido del área axilar, esta posición también es incómoda, entonces es mejor hacerlo con el paciente tumbado del todo, con el brazo hacia afuera y en abducción. Pero si vamos a estudiar simplemente el recorrido en brazo, muñeca, antebrazo y brazo, codo, antebrazo y muñeca, esta posición va a ser mucho más cómoda,
¿vale? Bueno, entonces, como os decía, si estamos en este punto que estábamos aquí, vamos a ir proximales siguiendo el recorrido del nervio mediano, sin perderlo. Y vamos a ver que se sitúa, como hemos dicho, entre el bíceps y el braquial. Y siempre pegadito a la arteria braquial, a este nivel. Aquí tenéis el bíceps, fijaos en su tendón intramuscular, aquí tenéis el músculo braquial y aquí tenéis la arteria braquial con el nervio mediano justo a ese nivel. Si seguimos proximales, veremos cómo llegará un punto en el cual la arteria braquial pasará a ser arteria axilar y cómo los distintos nervios se van a agolpar alrededor de la arteria axilar, ¿vale? Y vamos a poder reconocer al nervio mediano pues porque es el que va a ser más superficial a este nivel. ¿De acuerdo? Recordaos el primer esquema que hemos visto, cómo esos cordones lateral y medial van a formar el nervio mediano y se va a situar superficial a la arteria axilar a este nivel. Fijaros que ya estamos a nivel axilar. Bueno, vamos a ver todo esto en un vídeo. Empezamos reconociendo este corte en la paleta humeral. Ojo que esta es la parte del cóndilo, por lo tanto es la parte lateral, esta es la parte de la tróclea, por lo tanto es la parte medial. Aquí tenemos una variante de anormalidad que no os he dicho porque tenemos dos arterias en braquiales, lo normal es tener solo una, y aquí veis el nervio mediano en este plano. Y vamos a seguirlo a nivel proximal y vamos a ver qué pasa. Localizamos aquí y vamos a ir moviéndonos proximalmente. Veis cómo este de aquí es el braquial y aquí aparece el bíceps y cómo se va a colocar entre bíceps y braquial. Estamos a este nivel, fijaos a este nivel. Sigo proximalmente, el braquial va a ir desapareciendo. Seguimos con el bíceps. Aquí tenemos el tríceps, que estamos a este nivel. Y fijaros cómo el nervio mediano va a buscar la superficie. Seguimos, ya estamos en la arteria axilar, ahí está. Y fijaros cómo el nervio mediano va a estar ahí en la superficie. ¿Os dais cuenta? Si tenemos duda y no nos acordamos de dónde estaba el nervio mediano, es tan sencillo como seguirlo de proximal a distal y así sabremos identificarlo perfectamente. Pues hemos visto su recorrido proximal por el brazo y vamos a estudiar ahora la zona, una de las zonas realmente delicadas de la patología del nervio periférico miembro superior y concretamente el nervio mediano, que es la parte del codo, ¿vale? Entonces, como decíamos, estaba entre bíceps y braquial y cuando ya estamos a nivel del tendón del bíceps está medial al músculo braquial, siempre con la arteria. Y va a pasar medial al tendón del bíceps y de la arteria braquial, es decir, el nervio va más medial que la arteria y que el tendón. Se va a meter a nivel del triángulo de la cara anterior del codo, ¿vale? Y va a pasar por debajo de la expansión aponeurótica del bíceps o el acerto fibroso. Y este puede ser un punto también potencial de compresión a este nivel. Como decía, la disposición es tendón, arteria y nervio. Si este es el plano axial, ¿de acuerdo? Donde reconocemos perfectamente el tendón, reconocemos la arteria y el nervio, y aquí está el pronado redondo. Fijaros en que hay una estructura muy finita entre bíceps y que va a la fascia antebraquial, que es la aponeurosis, la expansión aponeurótica del bíceps, o el acerto fibroso. Vale. ¿Cómo se ve esto con la ecografía? Partimos del mismo punto, colocamos la sonda en el punto que ya conocemos y ahí está. ¿De acuerdo? Fijaros bien en el reborde de la tróclea a nivel óseo y fijaros la disposición del nervio. Bueno, vamos a seguir este nivel distalmente y va a relacionarse con el pronado redondo, no solo estando debajo, sino metiéndose entre sus dos cabezas. El pronado redondo tiene un origen en la epitróclea y un origen en el cúbito, la cabeza superficial y la cabeza profunda. Esta cabeza profunda a veces es muy pequeña, a veces es vestigial, a veces se ve mejor, depende también de los pacientes. Pero lo característico del nervio respecto a este músculo es que el nervio pasa entre ambas cabezas. Y además, curiosamente, la cabeza profunda pasa entre el nervio y la arteria. Es decir, la arteria aquí no está dibujada, pero estaría por debajo. Es decir, se interpone la cabeza profunda entre ambos, como veremos luego en la ecografía. Por lo tanto, si partimos del corte que ya conocemos a nivel de la paleta humeral y vamos yendo hacia distales, vamos a ver cómo efectivamente este es el pronado redondo, la cabeza superficial, esta es su cabeza profunda y fijaros cómo se interpone entre el nervio mediano y la arteria braquial. Vamos a ver esto en un vídeo. Volvemos a localizar el mediano, pronado redondo, vamos a irnos distalmente. Fijaros cómo el pronado redondo es aquí y cómo aparecerá un músculo aquí que se interpone y fijaros cómo se interpone entre el nervio mediano y la arteria. Ahí ya está. Fijaros cómo está entre ambos. Y este es otro punto potencial de compresión, lo que se llama el
síndrome del pronador. Bueno, sigamos. Aún pasa por más vicisitudes por el nervio mediano, ya hemos visto unas cuantas, pero aún quedan unas cuantas más. Y es que sigue descendiendo y ahora se va a colocar pasando por la arcada fibrosa del flexor superficial. Hemos dejado ya atrás el pronador redondo y ahora el siguiente músculo por el cual va a pasar es por el flexor superficial, que tiene también un doble origen. Tiene por una parte un origen en la epitróglea y por otra parte un origen en el cúbito. Entonces, perdón, en el radio. Entonces, este doble origen tiene entre ambas porciones una arcada fibrosa también, o también llamado puente sublimis. Y el nervio mediano también pasa cerquita de pasa justo por debajo de este puente sublimis, de esta arcada fibrosa, y puede verse también comprimido a este nivel. Siguiendo hacia abajo, el nervio mediano va a pasar por debajo del flexor superficial y por encima del flexor profundo. Por lo tanto, si quitamos el flexor superficial, vemos cómo se sitúa encima del flexor profundo. ¿De acuerdo? Un aspecto anatómico interesante es que más o menos a la altura donde se mete la arcada fibrosa del puente sublimis del flexor superficial, va a soltar una ramita que va a hacerse profunda y va a buscar la membrana interósea anterior. Y como su nombre indica, va a ser la rama interósea anterior, una rama motora del nervio mediano. Como regla, acordaros que la rama interósea anterior va a depender del mediano y la rama interósea posterior va a depender del nervio radial, ¿vale? Entonces, esta es la rama interósea anterior. Esta rama interósea anterior se va a introducir entre el flexor superficial y el flexor largo del primer dedo y, como os decía, va a buscar la membrana interósea. Muchas veces va a ir con una arteria interósea anterior que a veces va a ser más fácil de distinguir que el propio nervio, porque es un nervio ya muy finito y además está en profundidad. Bueno, entonces, ahí está el nervio mediano y ahí está la rama interósea anterior. Un aspecto interesante es que si os fijáis, como os he dicho, el nervio mediano va a pasar en el plano entre el flexor superficial y el flexor profundo. Y este plano intermuscular, si lo seguimos hacia la parte medial, hacia la parte cubital, fijaros que aquí aparecerá otro nervio. Este nervio va a ser el cubital, como lo veremos luego, como lo veremos en otro vídeo cuando lo estudiemos más en detalle. Pero ya os adelanto que a esta altura va a ir en el mismo plano que el nervio mediano, entre el flexor superficial y el flexor profundo. Esta es la arteria cubital. ¿Vale? Entonces, este es otro punto interesante. Bueno, aquí el nervio mediano va a inervar. Acordaos que el nervio mediano es fundamentalmente pronato-flexor, es decir, va a inervar fundamentalmente a los pronadores y a los flexores. Por lo tanto, va a inervar al pronador redondo, va a inervar al flexor superficial y va a inervar al flexor largo del primer dedo y a la parte más lateral del flexor profundo, es decir, a la parte que corresponde al tercer y cuarto dedos. Bueno, entonces estamos aquí a nivel medio en el antebrazo, vamos a continuar distalmente y vamos a ver cómo de estar en esa posición profundo al flexor superficial, poco a poco se va a hacer superficial y va a situarse casi hasta subcutáneo. Por lo tanto, las lesiones, las heridas cortantes a este nivel, a nivel de la muñeca más o menos un poco distal al pronador cuadrado, pronador cuadrado, pueden ser lesivas para el nervio, puede haber averías a este nivel, ¿de acuerdo? Porque realmente se hace muy subcutáneo, concretamente entre el palmar largo y el flexor radial del carpo. A ese nivel. Inerva también, por supuesto, al pronador cuadrado. ¿Es pronador, hemos dicho? Vale. Entonces, ¿cómo se ve esto en la ecografía? Pues si empezamos en el punto, digamos, hemos pasado de ya el pronador redondo y nos situamos a nivel del puente sublimis, ¿vale? Y un poquito más distales. Entonces, aquí vamos a ver esta masa muscular, que es el flexor superficial, esta masa muscular, que es el flexor profundo, este músculo con esta forma un poquito triangular, que es el flexor largo del primer dedo. Y vemos que el nervio mediano está entre el flexor superficial y flexor profundo. Nos fijamos también cómo aquí hay una ramita interósea anterior y pegadito a ella está el nervio interóseo anterior que ya se ha soltado desde el mediano y ya ha llegado aquí al lado de la membrana interósea. Como curiosidad, si seguimos este plano, vemos que llegaremos a una arteria, que será la arteria cubital, y aquí estará el nervio cubital. Bueno. Llegando a la muñeca, como os decía, se va a hacer muy superficial, ¿de acuerdo? Y en este punto, donde localizamos el tendón del palmar largo característico, porque realmente es muy subcutáneo infinito, el tendón del flexor radial del carpo, y fijaros cómo se sitúa justo, muy superficial entre ambos. Esto es el pronador cuadrado. Vamos a ver todo esto en un vídeo, todos estos puntos que son muy importantes. Entonces vamos a empezar en el
flexor, hemos visto ya cómo se relaciona con el pronador redondo, ahora vamos a ver cómo se relaciona con el flexor. Entonces aquí tenemos el nervio mediano, esta es la masa, esto está girado con respecto a la imagen que hemos visto antes, ¿vale? Esta es la masa del flexor superficial, esta es la masa del flexor profundo y este triangular de aquí es el flexor largo del primer dedo. Vamos avanzando y fijaros cómo suelta esta rama interósea anterior, ahí está, ¿vale? Y va a buscar esta membrana interósea anterior, ¿de acuerdo? Y va a ir pegado por aquí. Fijaros cómo el nervio mediano va siempre entre flexor superficial y flexor profundo. Y también daos cuenta cómo según avanzamos distalmente va haciéndose superficial y cómo se va a colocar justo entre el palmar largo y flexor radial del carpo a la altura que estamos aquí, que es la altura del pronador cuadrado. Vamos a repetir de nuevo aquí, fijaros cómo nervio interóseo anterior se va haciendo superficial entre flexor superficial y flexor profundo, ¿vale? Sigue haciéndose superficial y se va a colocar entre palmar largo y flexor radial del carpo, a ese nivel. Este es el músculo pronador cuadrado. Y si lo seguimos ya entrará en el túnel carpiano, ¿vale? Fijaos cómo va a entrar en el túnel carpiano, pero bueno, eso lo vamos a ver mejor luego en el vídeo de a continuación. En el vídeo no, las imágenes a continuación, ¿vale? Entonces entramos en el tema del túnel carpiano, que es otro punto muy delicado para el nervio mediano. El túnel carpiano hay que conocer muy bien sus límites, porque debemos evaluarlo desde que empieza hasta que acaba íntegro. No podemos quedarnos a mitad de trayecto. Y sus límites proximales, la entrada del túnel, son el polo distal del escafoides y el pisiforme. Esta es la entrada del túnel. Son estas imágenes óseas, estas corticales, estos accidentes óseos son los que nos van a marcar el inicio del túnel carpiano. ¿Qué vamos a ver dentro del túnel carpiano? Pues vamos a ver los tendones flexores superficiales y profundos y el tendón flexor largo del primer dedo. El flexor radial del carpo está fuera del túnel. El palmar menor también está fuera del túnel y de hecho ya está lanzando sus expansiones aponeuróticas a la fascia palmar. Bueno, curiosamente el nervio mediano se va a situar en la parte más superficial del túnel carpiano habitualmente. Será lo primero que se encuentre el cirujano cuando empieza a operar la mayoría de las veces, ¿de acuerdo? Bueno, y esto que vemos aquí es el techo del túnel del carpo, que es el ligamento transverso del carpo. Y estos son los límites proximales. La salida del túnel del carpo está marcada por el tubérculo del trapecio y por el gancho del ganchoso. Y si os dais cuenta, como vemos en esta imagen, aquí el túnel está más estrecho que en la entrada. Fijaros el volumen que tiene en la entrada y fijaros el volumen que tiene en la salida. El nervio siempre suele estar en la parte más superficial, no es nada raro verlo aplanado a este nivel porque tiene más presión y se amolda, ¿vale? Y el ligamento transverso del carpo aquí es más grueso habitualmente. De nuevo, recalcaros la importancia del tubérculo del trapecio y del gancho del ganchoso. El techo sigue siendo el ligamento transverso del carpo. ¿Cómo se ve esto con la ecografía? Pues si ponemos la sonda, en este sentido sí me interesa mucho, es una tontería, pero a mí me ayuda siempre. A veces no tenemos una buena imagen de la entrada del túnel del carpo. Yo os recomiendo que palpéis el polo distal del escafoides, palpéis el pisiforme, que se palpa muy bien, y fijaros que su orientación no es perfectamente perpendicular al eje del antebrazo, sino que tienen una discreta angulación, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengáis palpados bien esos dos puntos, colocáis la sonda. Habitualmente es interesante hacer una cierta flexión palmar para tener una buena disposición de los tendones y muchas veces lo que haces es poner el propio gel de ultrasonidos debajo, mientras el paciente está con el brazo extendido, pero el gel de ultrasonidos debajo para tener esa posición o alguna cuña o alguna cosa, ¿de acuerdo? Porque es más cómodo explorarlo en esa posición que explorarlo en esta posición donde lo veréis peor. Bueno, pues como os decía, si ponemos la sonda en el polo de escafoides y en el pisiforme, vamos a encontrarnos esta imagen ecográfica, donde veremos polo de escafoides y pisiforme. ¿Y por qué sé que estos huesos son en este orden? Porque este tendón me marca el polo del escafoides. Este tendón es el flexor radial del carpo, que está encima del escafoides, es muy ecogénico, con mucha anisotropía y se ve muy claramente y brilla mucho. Además, también me sirve de orientación, por supuesto, la arteria cubital con el nervio cubital, que están pegados al pisiforme. Fijaros cómo se ve el ligamento transverso del carpo y fijaros cómo el nervio mediano con su patrón fascicular está justo pegadito a la parte más de arriba y habitualmente suele estar desplazada hacia la parte lateral del túnel del carpo.
habitualmente encima de los flexores del segundo dedo, más o menos a ese nivel es donde suelen estar, aunque tienen bastante movilidad y variabilidad. Vale. Si desplazo la sonda hacia adelante, tengo que buscar las dos corticales características, que son el gancho del ganchoso y el tubérculo del trapecio. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros cómo la arteria cubital está aquí, el nervio cubital está dividiendo por encima, pero sobre todo fijaros en el túnel del carpo, ¿vale? El ligamento transverso del carpo, perdón, y en el nervio mediano aquí a este nivel. Es normal obtener una peor imagen a este nivel porque entre que está más profundo, entre que el ligamento transverso del carpo es bastante grueso y hace un poquito de dificultad al paso del sonido, la imagen suele ser peor. Suele hacer falta, cuando uno quiere ver el túnel del carpo, suele hacer falta meterse sondas con unas frecuencias entre 7 y 10 MHz, con los nuevos ecógrafos o los ecógrafos modernos puede ser una buena frecuencia, pero a veces hasta 7 MHz son necesarios para poder ver bien en profundidad y ajustar un poco las ganancias. Pues a veces, si estamos un poco más proximales en la muñeca, vamos a ver súper bien, pero en cuanto nos metemos en el túnel del carpo empezaremos a ver peor y tendremos que ajustar un poco los parámetros del ecógrafo. Bueno, dos ramitas que hay que fijarse en ellas y que son importantes desde el punto de vista de posibles complicaciones que puede haber en cirugías del túnel del carpo, ¿no? Entonces, la primera es la ramita cutánea palmar. La ramita cutánea palmar que sale del nervio mediano, habitualmente su variante más habitual va a salir hacia palmar. A veces puede salir hacia cubital y eso también tendríamos que avisarlo al cirujano para que no se lleve por delante cuando opera, pero en su variante más normal sale hacia palmar, hacia radial, ¿de acuerdo? Entonces, es importante detectarla porque cuando tengamos problemas en el túnel del carpo, la sensibilidad de la eminencia tenar va a estar preservada. Y si está afectada, hay que sospechar que el problema sea más proximal. Bueno, ¿cómo se ve esto en la ecografía? Pues si os fijáis ya, la imagen cambia bastante. Tenemos que usar transductores de alta resolución. Habitualmente 18 MHz es lo mínimo para poder ver este tipo de ramas porque son ramas que miden 1 milímetro o menos, entonces necesitamos una resolución muy alta y para eso hace falta frecuencias altas. En este caso tenemos la suerte de tener una sonda de 22 MHz tipo stick con una calidad de imagen muy buena, como vais a ver, y fijaros cómo esta ramita se despega al nervio mediano y va a buscar el flexor radial del carpo a este nivel, y fijaros cómo según voy hacia adelante va a atravesar la fascia antebraquial un poquito más adelante, la tenemos aquí, ¿vale? Ahí, atraviesa la fascia braquial y se hace subcutánea y ya va a inervar la piel de la zona tenar, ¿de acuerdo? Bueno, y luego tenemos la segunda rama, que es la rama recurrente. Entonces, si el nervio mediano que pasa por el túnel del carpo al salir va a hacer una rama recurrente. Si quitamos el ligamento transverso del carpo, vemos aquí como el nervio mediano viene por aquí y cómo lanza esta rama recurrente que va a venir hacia atrás y se va a introducir en la eminencia tenar. Esta rama recurrente es motora de la eminencia tenar. Entonces está muy relacionada con el túnel del carpo y, ojito, que también puede verse afectada. Entonces, ¿cómo se ve esto en la ecografía? Aquí tenemos un nervio mediano que está levemente hipoecoico y levemente pérdida del patrón fascicular, por lo tanto hay una pequeña afectación del nervio mediano a este nivel. Vamos a seguirlo distalmente. Fijaros cómo va a entrar, aquí ya vemos el ligamento transverso del carpo, este es el flexor radial del carpo, por lo tanto esto será lateral. ¿Vale? Tubérculo del trapecio y ya saliendo, fijaros, perdón un segundo, por aquí veremos probablemente, ahí está el gancho del ganchoso, ahí, ¿vale? Entonces estamos saliendo del túnel del carpiano y fijaros cómo ahí, fijaros esta ramita ahí, la ramita recurrente, como si ahora la seguimos proximalmente, fijaros cómo se pone encima de la musculatura de la eminencia tenar, ahí, ¿de acuerdo? Estoy haciendo movimientos hacia adelante y hacia atrás y cómo se introduce, ¿de acuerdo? Entonces esta ramita que vemos aquí arriba es la ramita recurrente, muy finita. Ten en cuenta que esto es 1 centímetro, ¿vale? Y que a veces cuesta mucho verla, pero con paciencia, unas sondas de buenas características, pues podemos encontrarla. Vale, en cuanto a la inervación, el nervio mediano va a coger por una parte motoramente una serie de músculos y la sensibilidad de una serie de zonas. Vamos a empezar por la parte motora. Yo una regla mnemotécnica que recomiendo a la gente para que, bueno, a mí me ha valido y por lo tanto la recomiendo es que es mía, o sea que esto es muy personal y cada uno que se invente las vías si quiere, pero yo lo que diría es que toda la musculatura intrínseca de la mano toda es del nervio cubital, salvo la eminencia tenar, que es del nervio mediano. Vale. Toda la eminencia tenar es del nervio mediano, salvo el fascículo profundo del flexor corto del pulgar, la cabeza profunda del flexor corto del pulgar, que es el cubital.
¿vale? Y luego, todo esto es así, salvo una única excepción, que son los lumbricales. Y los lumbricales se reparten, es decir, tercero y cuarto son del cubital y primero y segundo son del mediano. Y así, de un golpe y porrazo, se habéis ventilado toda la inervación motora de la mano. Y espero que os sirva para acordaros. En cuanto a la parte sensitiva, es un poco más fácil, ¿no? Pues tenemos que el nivel mediano va a inervar primero, segundo, tercer dedo y borde radial del cuarto. Acordaos de esa ramita cutánea, entonces depende de que si está afectada o no, esa zona estará afectada o no. ¿De acuerdo? Y el dorso depende del radial, que lo veremos cuando llegue el momento del radial, pero el dorso de la punta de los dedos del segundo, perdón, tercero y mitad radial del cuarto siguen siendo del mediano, ¿vale? Aunque sea por su cara dorsal. Muy bien, pues esto es lo que yo os tenía que contar respecto al nervio mediano. Sé que se hace un poco arduo y sé que se hace un poquito a priori pereza, pero realmente la ecografía es súper útil y a mí me reporta mucho beneficio conocer todo esto, porque luego en la práctica diaria realmente le podemos sacar partido. Y sin más me despido, espero que os haya gustado. Acordaros de dar al like si os ha gustado, acordaros de suscribiros para nuevos vídeos, estar informado de nuevos vídeos. Y también acordaros, yo quiero que este canal sea participativo. Si os fijáis, he contestado prácticamente a todos los comentarios que ha habido, dudas que ha habido, e intentaré seguir haciéndolo, pero esto requiere de vuestra participación, así que os animo a que participéis de forma activa en el canal. Muchas gracias.